¿Sabías que cada 23 de abril se festeja el Día Internacional del Libro? Y su principal objetivo es fomentar el crecimiento de los lectores y promover el amor a la literatura. La belleza de los libros. En este día se realizan celebraciones en todo el mundo y fue creado por la UNESCO en 1995 y se eligió el 23 de abril, una fecha muy especial para la literatura, ya que coincide con el fallecimiento de Cervantes y Shakespeare. Esta fecha tan simbólica rinde homenaje mundial al libro y a sus autores, los cuales reciben la herencia cultural, histórica, científica, literaria, y a través de las obras impresas, los niños pueden viajar a otros mundos y lugares, transportarse al pasado y al futuro, y vivir otras vidas a través de los personajes. Cultivar el amor por los libros es el mejor regalo que podemos hacer. También compartimos algunas recomendaciones para iniciar tu gusto por la lectura. Leer detenidamente y no con rapidez. Recuerda, la lectura nos abre las puertas del mundo que te atrevas a imaginar. Y las historias más épicas y fantásticas ocurren en el reino de los libros. Hoy en día, hasta los más pequeños tienen acceso a los libros, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que los libros no existían. ¿Cuál fue el primer libro? La primera historia escrita de la que tenemos registro es la Épica de Gilgamesh, de los sumerios, donde se narran aventuras de semidioses y héroes. Pero aunque es evidente que estas tablillas cuneiformes ya son escritura, no queda tan claro que sea un libro. ¿Qué se necesita para que un libro sea un libro? Según la Real Academia de la Lengua, tiene que ser un conjunto de hojas de papel o material semejante encuadernadas. ¿Cómo llegamos de la tableta de arcilla al volumen encuadernado? Veamos un poco de historia. Los egipcios usaban una planta acuática llamada papiro, la cual aplanaban y estiraban para escribir y dibujar sobre ella. Luego pegaban varios de esos pliegos y los enrollaban para poder transportarlos. Los griegos vieron que esta forma de escribir era muy útil y compraban papiros a los comerciantes fenicios. Los fenicios los traían del puerto de Biblos, por eso les empezaron a decir biblos a los libros y al lugar donde los guardaban, biblioteca. La palabra Biblia, que ahora usamos para referirnos a un texto sagrado, significa simplemente los libros. Claro que estos rollos eran un poco complicados. Imagínate que querías encontrar una receta en un libro de cocina. Aunque le pusieras un separador, tendrías que hacer mucho trabajo de desenrollamiento. Por eso, unos siglos después, se inventaron los libros tipo códice. Esa palabra viene del latín caudex, que significa corteza de árbol. Y algunos romanos ya usaban cuadernos hechos de corteza para escribir cosas. Por ejemplo, las leyes. Hasta la fecha, a una compilación de normas le llamamos código. Por cierto, otra palabra latina para corteza es liber, de donde viene el término libro. Además de corteza, se empezó a usar piel de animales o pergamino para escribir. Los primeros cristianos hicieron muy populares este tipo de libros. Eran más fáciles de consultar y de esconder en caso de ser perseguidos. En otro lado del mundo, los mayas y los mexicas también escribían en códices. Estos eran larguísimos pliegos de papel a mate doblados en forma de acordeón. En Europa, el pergamino era el material favorito, pero los chinos ya habían inventado algo mejor. El papel era mucho más barato y ligero. De China, el papel pasó al mundo islámico y se hizo popular en toda Europa. Otro invento chino fue la imprenta. Verás, antes de la imprenta, durante la Edad Media, cada libro debía ser escrito a mano.
Por cierto, en esta época no se usaba poner espacios entre palabra y palabra. Como los libros estaban hechos para leerse en voz alta, se suponía que era sencillo saber dónde terminaba una palabra y empezaba la otra. Como te imaginarás, el proceso de copiado era súper laborioso y los libros, aunque hermosos, eran carísimos y difíciles de conseguir. Algunos incluso estaban encadenados para que no se los llevaran. Los chinos habían aliviado este problema. Su imprenta usaba bloques de madera como sellos para copiar más libros. Aún así, los bloques de madera eran complicados de tallar y acababan desgastándose o rompiéndose. El último tirón para los libros, tal y como los conocemos ahora, lo dio el herrero alemán Johannes Gutenberg al inventar la imprenta de tipos móviles en 1450. Cada letra tenía su sello hecho de metal con el que se armaban las páginas y ahora era posible imprimir cientos de libros sin que se gastaran los tipos. Fue una revolución. Se dice que una persona de 50 años en el año 1500 habría presenciado la producción de unos 8 millones de libros, más que todos los producidos en los 1000 años anteriores. De esa fecha hasta entonces, la tecnología ha ido avanzando muchísimo. Se publican más de 2 millones de títulos al año en el mundo y miles de millones de ejemplares. Además, tenemos audiolibros y libros electrónicos que hacen más fácil leer la epopeya de Gilgamesh o cualquier libro de la historia. Y ferias del libro, como la FIL de Guadalajara, la segunda más grande del mundo, que recibe a más de 800,000 visitantes y celebran con furor la diversión, la empatía y el conocimiento que los libros nos ofrecen. A continuación, realizarás un ejercicio formando dos equipos. Ordena tu equipo del 1 al 7 y haz una fila en ese orden.